El momento ha llegado. Yuki Tsunoda por fin se sube al Red Bull y ni más ni menos que en el circuito de casa. ¿Estará a la altura? ¿Ganará Max? ¿Ganará Lawson en el RB? Todo esto y mucho más sobre los equipos en este nuevo episodio de Smooth Operators. Y a mi lado tengo ni más ni menos que al primer promotor del anime de la Fórmula 1, Guillermo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo... Tengo que decir que cada vez entiendo menos tus presentaciones hacia mí. Yo esto ya me he perdido hasta yo, ahora mismo. Yo, ¿sabes qué pasa? Que echo de menos, y los que sean más veteranos en el canal lo sabrán, a cuando presentábamos a nuestro piloto estrella, que era Joaquim Tsunoda. Entonces, básicamente le he sustituido por ti. O a ti te he sustituido por él, mejor dicho. Pero bueno, poco a poco cada vez serán más random y más raras, ya lo verás. Vale, pues, ¿qué tal? Son muchas, las cosas que repasaremos, por favor, no penséis ni mucho menos que solo hablaremos de Yuki Tsunoda. Tenemos comentarios sobre McLaren, comentarios sobre Ferrari y su suelo. Pero bueno, ¿qué es lo que te transmite? ¿Cómo vienes a este GP de Japón, Guille? Vengo con muchas ganas de esta carrera y de las 3 que se vienen en las próximas 3 semanas. Vamos a vernos mucho las caras, Jordi, y nos van a ver bastante las caras a nosotros. Pero sí, tengo muchas ganas de este Gran Premio de Japón y como has dicho, no solo vamos a centrarnos en las claves del fin de semana, en repasar todo lo que ha sucedido este parón de 2 semanas, que ahora ya un fin de semana sin Fórmula 1 es un parón, viendo el calendario que tenemos, y alguna cosilla fuera del fin de semana en sí, porque sí que hay novedades de Audi, y el tema de los V10 y alguna declaración de Checo Pérez que es interesante rescatar de cara al año que viene. Entonces, nada, muchas ganas de empezar a comentar cosas ya. Que ya sabes que nos alargamos muchísimo siempre. Intentaremos mantenerlo corto. Sabemos que a algunos os gusta que quede tan largo, pero a nosotros después nos queda menos noche para dormir. Entonces, rescatando un poco lo que has comentado antes, entramos en un triple header. Tenemos GP de Japón este fin de semana, el siguiente Bahrein y después viene Arabia Saudí. Entonces, Fórmula 1 tenemos para rato. Los equipos, si pasa un poco lo mismo que dijo Fernando Alonso después del GP de Australia, es si hay malas sensaciones, siempre está el fin de siguiente pues para recuperarlo, entonces hay margen. Y centrándonos específicamente en este, vamos a repasar horarios. Continuamos con la sesión mañanera, por lo menos por los que residen en España. Latinoamérica, pues también, como en estas últimas ocasiones, toca ver la carrera a la hora de la cena. Tenemos el viernes, 4:30 de la mañana, los libres 1 y a las 8 el libres 2. El sábado, lo más importante, el tema de la clasificación lo tenemos a las 8, entonces si alguien se quiere despertar un poco antes para desayunar y ver la clasificación puede hacerlo. Y finalmente tenemos la carrera el domingo a las 7 de la mañana. Y lo dicho, países de Latinoamérica, en este caso, pues si queréis, después de la cena, con los amigos y demás, podéis coger el teléfono y antes de empezar a preparar la fiesta, pues se puede ver las sesiones de la Fórmula 1. A nivel meteorológico, ¿qué nos espera? Viernes soleado, sábado y domingo también. Ay, no soleado, disculpad, sino sol con nubes, pero es posible que venga lluvia. Lo cual puede llegar a hacer la carrera interesante. ¿Vale? Entonces, ya lo veremos cómo va evolucionando todo. Ya sabéis que el tema de la meteorología es un auténtico freestyle, ¿vale? Pero bueno, si tenemos una carrera en mojado en Suzuka puede ser bastante interesante. Pero bueno, vamos a entrar ya en detalle en el propio circuito. Guille, ¿qué nos traes? Bueno, de la carrera en lluvia, sí y no, porque hace 2 años, 3 años, 2022 llovió y la carrera se empezó a posponer y se acabaron corriendo solo 27 vueltas. O sea, cuidado con el tema de la lluvia. Pero en principio, las últimas actualizaciones son que lloverá, pero no caerá durante la carrera. O como dices tú, que esto el domingo por la mañana los ingenieros se levantarán, sacarán la mano y dirán, no llueve. Neumáticos de seco. Ya sabemos cómo funciona esto aquí. Entonces, vamos a repasar las claves de este circuito. Como siempre hacemos este mini resumen, este highlight, este previo del vídeo de las claves más extenso, en el que ya se me va completamente la cabeza y entro más en detalle en muchas más cosas del circuito. Entonces, para hacerlo más dinámico,
vamos a señalar simplemente las que son las 4 claves principales de este circuito, de este fin de semana, con una carrera en la que se darán 53 vueltas. Entonces, he marcado aquí las que serán las 4 cosas más importantes de este fin de semana, las 4 cosas que van a marcar más el rendimiento de los equipos, las 4 cosas en las que vamos a tener que prestar más atención. Y la primera de todas, Suzuka. Circuito clásico, circuito histórico en la Fórmula 1 y circuito donde predomina la curva de media y alta velocidad. Tenemos por aquí el mapa de velocidades que siempre traemos y, como podéis ver, excepto puntos concretos como son la curva de la horquilla o el triángulo de Casio, que es esa chicane del final, que cierra el tercer sector, que son estas 2 zonas marcadas en rojo, el resto es prácticamente zona de velocidad media o velocidad alta. Entonces, zonas destacables, la zona esta de S, todo este primer sector en S, que se va a más de 200 km por hora. Luego tenemos la curva de la cuchara, que es la parte de arriba, que se va hasta 170 km por hora. Y la famosísima 130R, que sí que es cierto que ahora es una curva que se hace con pedal a fondo, porque la aerodinámica de los coches actuales es brutal comparada con la de hace 20 años. Hace 20 años, 15 años, pasar con el coche con el pedal a fondo ahí era, vamos, un reto, y ahí es donde está el famoso adelantamiento de Alonso a Schumacher, y tampoco voy a entrar a repasar cada momento histórico de la 130R, pero es un poco para destacar lo que decía, circuito de mucha carga aerodinámica. Vamos a ver que en el gráfico en el dibujo que tenemos con las cargas aerodinámicas, los equipos van a montar media-alta carga aerodinámica. El detalle importante de este circuito es, si te vas al mapa del circuito con los sectores, es que realmente solo tiene una zona de DRS. ¿Y esto por qué es importante? Porque todo el sector 3, o el final del sector 2, todo el sector 3, hasta la chicane de la 16, 17, 18, que es lo que decía del triángulo de Casio antes, no tiene zona de DRS, es una zona de pedal a fondo donde los coches van a 300 km por hora pasando por la 130R, que es la curva 15. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sin DRS abierto, aquí el coche que va a brillar más es el que tenga mejor eficiencia aerodinámica, es decir, el que sea capaz de generarte más carga aerodinámica para tener más paso por curva, pero pierdas menos resistencia al avance. Y aquí señala Jordi McLaren, ¿por qué? Porque si algún equipo que estaba sacando algo de ventaja por abrir un poquito el DRS con cierto truquillo que la FIA está intentando capar, era McLaren. Y si algún equipo ha tenido que cambiar el alerón trasero y pierde algo de rendimiento, este es un circuito donde vamos a poder ver esto. Así que todos atentos a cuánta punta pierde ese MCL39 en el tercer sector del circuito. Entonces, segunda clave importante, es un circuito de muchísimo desgaste. He dicho, curvas de media y alta velocidad, estos son un montón de cargas laterales y de estrés para los neumáticos. Y además es un circuito que es una pista, el asfalto es muy abrasivo, y además lo han reasfaltado este año. De hecho, se espera que los coches bajen hasta un segundo en vuelta en clasificación. Entonces, Pirelli, o Piedrelli, como les llamamos, ha traído su gama más blanda, chistaco, ha traído su gama más blanda por primera vez esta temporada, y aquí puede pasar una cosa interesante, que es la primera vez este año que vemos el neumático C1 en carrera. Ya lo vimos en los test de Bahrein, que el C1 no daba ese pico de prestaciones que daba el C2, y ya el año pasado, en la misma carrera en Suzuka, el neumático duro, el C1, acabó descartado porque no rendía, no entraba en temperatura y se perdía mucho ritmo. Entonces, aquí va a entrar en juego en que si algún equipo es capaz de hacerlo entrar en temperatura y sacarle rendimiento a este neumático, o van a preferir montar medios y utilizar estrategias a 2 paradas. Entonces, este juego, estrategia una parada, 2 paradas, va a estar otra vez sobre la mesa, y ya vimos en China pues que los cambios de estrategia a mitad de carrera pueden salirte caros, como le pasó a Leclerc o como le pasó a Russell en Bélgica el año pasado. Y tercera clave del circuito es, y por eso también es importante la gestión del desgaste, es que es un circuito difícil de adelantar. Como he dicho, hay una zona de DRS y solamente está la recta principal, que es bastante corta. La mayoría de adelantamientos se van a producir en la curva 1-2, alguno en la 16-17, en la frenada esa de la Casio que decía después del sector 3, pero es difícil porque está la 130R en medio y tal. Y en la horquilla, bueno, pues algún calentado a veces ha adelantado, como Kobayashi hace años, y alguno más, pero es difícil. ¿Dónde está la diferencia? La gestión de neumáticos. El que tenga mejor neumático, ahí sí que el diferencial en el neumático es
es significativo a la hora de poder adelantar, porque sales mejor de la curva y puedes traccionar más rápido y coger más velocidad en la recta. Y ahí es donde realmente vemos adelantamientos. O sea, es un circuito que es difícil adelantar por tanta curva rápida y media, pero desgastas tanto los neumáticos que si tú los gestionas mejor que el de delante, puedes acabar adelantándole por eso. Incluso se llegaron a ver el año pasado adelantamientos en las enlazadas. Creo que fue Tsunoda, de hecho, el que adelantó en las enlazadas. O sea, la gestión del neumático va a ser clave. Vaya novedad decir que la gestión del neumático va a ser clave. Y el último detalle. Hay pequeños cambios en el circuito para este año, que los hemos señalado en el mapita que hemos puesto las fotografías. Es en la curva 9 y en la curva 2. En la curva 9 lo que han hecho ha sido quitar esta moqueta que hay en la salida de la segunda curva de Degner. Que los pilotos la aprovechaban siempre y veíamos muchas veces que se levantaba polvo. Pues han quitado esto. Y entonces ahora los pilotos van a tener que ser más milimétricos, porque eso es una curva que se sale muy rápido de todas las enlazadas. La primera curva de Degner es súper rápida y se clava a freno. Intentan aprovechar al máximo la escapatoria para traccionar rápido y encarar hacia la horquilla. Entonces, han quitado esa parte de la moqueta, así que el que cometa un error, pues grabazo que se lleva, y ya hemos visto que pasar por la grava te destroza el fondo del coche y enseguida empiezas a perder puntos de carga, o sea, errores los justos en Suzuka. Y el segundo cambio, sin embargo, es en la curva 2, en la escapatoria han puesto más asfalto, han quitado el césped, que es lo de abajo, y han puesto más asfalto. Esto a la hora de la salida va a ser una ventaja también, porque ya sabéis que en la salida se montan estos paralelos en la curva 1-2 y más de una vez hay coches por fuera haciendo excursionismo. Al ampliar la escapatoria de asfalto, seguramente los pilotos intenten alargar más el paralelo, como digo, y penalice menos este tipo de errores. Así que, por un lado, han aumentado la penalización con la grava, por el otro, pues lo han reducido. Pero en resumen, Suzuka es un circuito con muchísima grava, así que los errores se pagan muy caros. Y ya estaría. Y con esto terminamos con la pequeña sección de claves del vídeo del pre. Perfecto. Pues nada, dejo ahora mismo esta imagen por aquí, pero creo que antes de entrar en los equipos y en los pilotos, puede estar bien mencionar un hecho, que es que Audi ha decidido enviar a tomar por allí a la gente que sugiere el tema de los B10, ¿no? Entonces, Didi. Claro, bueno, lo estuvimos comentando. Ha pasado lo que ya dijimos que podía pasar hace una semana y pico, cuando se empezó a comentar que la FIA quería volver a recuperar los V10 y que había habido como una reunión con los equipos para ver cómo hacían. Claro, sorprendía porque has estado impulsando de repente el motor eléctrico el año que viene, se va a igualar la parte de combustión con la parte eléctrica en el motor. Están haciendo una inversión en cambio de normativa, están metiendo a nuevos equipos, está entrando Audi, va a entrar Ford en 2026, y claro, de repente vienen con que quieren meter o volver a los V10, que nosotros, o sea, yo por mi parte, totalmente de acuerdo, pero no le veo ningún sentido a nivel de estrategia de la Fórmula 1 a corto plazo volver a los V10 cuando están tantas compañías, tantas marcas haciendo la inversión en otra dirección. Entonces ha llegado Audi, uno de los equipos que va a entrar el año que viene, ya sabéis, en la infraestructura de Stake, y ha dicho lo que imaginábamos que iban a decir, que ni hablar del peluquín. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esto, porque ahora va a empezar un tira y afloja y una discusión eterna en los próximos meses a ver a qué acuerdo se llega. Yo creo que sí que volverá a los V10, pero no va a ser algo así a 2028 como he llegado a escuchar. Creo que esta normativa al menos necesita estar 3 o 4 años, si no, no le veo mucho sentido. Por lo menos. No creo que tenga... Lo que dices tú, no tiene absolutamente ningún sentido que hagamos tanto hype por la nueva normativa de motores y que en cuestión de 2 años se vuelva a cambiar y todos los equipos te vengan con... Bueno, ahora todos los años, desde el 2027 hasta, yo qué sé, 2029, no sirven para nada porque tenemos que focalizarnos en la nueva normativa. Entonces, todos los equipos siempre se van a poder excusar bajo lo mismo. Y después también, la otra cosa a destacar es que ha salido Checo Pérez diciendo que, bueno, obviamente Cadillac se le ha acercado, ya sea él o su representante de Cadillac, uno de los dos. Al igual que también, pues, se están barajando distintas opciones porque ahora, y más con todo el tema de Lawson y Tsunoda, sale la gente a decir si se ha sido injusto o no, si se ha sido injusto o no sé si se ha sido justo o no con Checo Pérez. Perdón por el trabalenguas. Casi. Casi, por fin lo tengo. En fin, si se ha sido justo o no con Checo Pérez,
pues a raíz de cómo funcionaba el monoplaza o de cómo ha estado funcionando durante todos estos años. Entonces, podemos volver a tener a Checo Pérez el año que viene en Fórmula 1. Cuando tenga todas las opciones, ha dicho pues que se pronunciaría y veríamos qué es lo que termina sucediendo. Sí, de lo de Pérez solo añadir que en las declaraciones ha dicho algo como: una vez sales de la Fórmula 1 te das cuenta de todo lo que te estás perdiendo en la vida y realmente volver a hacer el sacrificio de estar en la Fórmula 1 implica mucha motivación por mi parte. O sea, necesito un proyecto que me motive. Que esto es algo que ya han transmitido más de un piloto, que dices: ostras, estás en la burbuja de la Fórmula 1 y sales de ahí un momento y dices: oh, la de cosas que estaba dejando de hacer por lo sacrificado que es vivir el día a día de la Fórmula 1. Y que una vez ya lo has vivido dices: pues realmente necesito estar muy motivado para volver ahí dentro. Sí. Y solo lo destacaba que, por ejemplo, por contraparte tenías a Alonso, que acabó volviendo, o Schumacher, que en su momento también acabó volviendo. O sea, pilotos que han acabado volviendo. Magnussen, bueno, Hülkenberg. Sí, que no todo el mundo... Que hay distintas formas de enfocar esta situación y Pérez pues ha dejado la suya. Sí. Pero bueno, dejamos ya esto de lado para centrarnos en los equipos. Repaso de clasificación. Tenemos un McLaren bastante dominador, más allá de el pequeño problema que tuvo Piastri en Australia, ¿vale? Que es que básicamente se fue de excursión, muy a su pesar. Después tenemos un Mercedes también bastante fuerte, un Red Bull que también, bueno, por lo menos por la parte de Max, un Williams que no sabe ni qué hace aquí y un Ferrari que, por mucha pena, está en quinta posición. Exacto, tampoco sabe muy bien qué es lo que está pasando. Pero bueno, ahora todo esto lo iremos repasando y después, obviamente, a nivel de pilotos, sí que es cierto que vemos a un Lando Norris primero y a un Piastri cuarto, pero por lo menos por ahora es donde realmente parece que va a estar la chicha esta temporada. Por lo menos estas primeras carreras. Ya sabemos que la diferencia, y lo puedo mostrar aquí porque hemos recogido los tiempos, o tenemos la tradición de ir recogiendo los tiempos que se marcan los equipos GP a GP, la diferencia ahora mismo es muy pequeña, y sí que es cierto que tanto en Australia mayoritariamente como en China McLaren está fuerte, pero por lo que sea, un cambio, una cosa que funcione mal en el equipo McLaren, una pequeña modificación que se haga en Ferrari o lo que sea, puede ocasionar que veamos que es lo que esperamos todos también, que es que el campeonato de pilotos esté más igualado. Pero bueno, vamos a entrar con McLaren y te voy a dar la palabra porque creo que hay cosas importantes de destacar. Sí, porque ya que decías esto de un pequeño error, un pequeño problema de McLaren, el resto no están muy lejos, podrían perder esa posición dominadora, esa primera línea en la parrilla, y que nadie se alarme. O sea, lo que vamos a comentar ahora son problemas del primer punto, ¿vale? Pero sí que es cierto que McLaren, dentro de la perfección de su coche, porque ya hemos dicho, es un coche que va rápido en prácticamente todas las curvas y sobre todo es súper buen gestor de neumáticos, que aquí en Suzuka, pues eso es un punto fuertísimo, si lo tienes. Y McLaren ha estado brillando en las dos carreras que hemos visto. Lo que más ha destacado es lo constantes que son con el ritmo y la buena gestión que tienen. Hasta ni siquiera sabemos si van todo lo que podría ir el coche en carrera. No sabemos si están escondiendo ritmo. Pero sí que es cierto que siguen sufriendo de velocidad punta en recta y, como he dicho antes, este es un circuito perfecto para ver si han tenido que modificar algo en el alerón trasero por todo el tema del mini DRS, que sí que se ha indicado en diferentes medios que McLaren ha sido de los equipos afectados. Pero como ya dijimos en su momento, el éxito de McLaren no se basa en una cosa solo, es el paquete conjunto del coche. ¿Que esto del mini DRS les puede quitar algo en algún circuito? Puede que sí, pero el coche no va a dejar de funcionar por eso. Entonces, lo que es destacable es algo que vimos en China, que estuvimos comentando en el post, que es que vimos que tenían los pilotos de McLaren bastantes problemas para clavar la vuelta en clasificación, en especial cuando hablábamos de Lando Norris. Entonces, explicaciones que se dan de esto en algunos medios y, bueno, recabando un poco de información y declaraciones de Andrea Stella, declaraciones de Lando Norris, podemos sacar alguna conjetura o alguna especulación de qué puede estar pasando. Entonces, recuperando el tema este de la suspensión delantera, la gente se acordará que McLaren sorprendió a principio de temporada porque había traído como una suspensión delantera muy agresiva. Me refiero a el anclaje de la suspensión, lo habían bajado mucho, aumentando lo que se llama el anti-dive, que al final
el anti-dive lo que evita es que el coche vuelque hacia adelante cuando estás en una frenada. Estos coches van a 330 km por hora, pegan un frenazo y se clavan en 90 en la horquilla de China en 150 metros. Pues claramente toda la inercia hace que el peso como que vaya hacia adelante. Es como tú en el coche pegas un frenazo, te pasa lo mismo. Vale, pues con el anti-dive, aumentando este anti-dive, lo que hacen es contrarrestar este vuelque del coche, digamos. Entonces, la plataforma se mantiene mucho más estable, la plataforma aerodinámica, y aerodinámicamente el coche se puede comportar mejor. Pero, por contraparte, lo que estás haciendo también es que se transfiere mucho menos peso al eje delantero del coche en esta frenada, por lo que el coche puede tener menos agarre y puede acabar produciéndose el subviraje que decimos, que es que el tren delantero no te responde. Tú intentas meter volante y el coche no te entra, entonces subvira. Gira menos de lo que tendría que girar, por decirlo así. Al final estoy simplificando un problema muy complejo, quedándome con 3 o 4 detalles. Entonces, ¿por qué esto afecta más a Norris? Al final son muchas cosas que interactúan entre ellas, como digo, y esto va desde el estilo de conducción, como el cuidado que tenga el piloto de los neumáticos, que también tiene que ver con el estilo de conducción, como los reglajes que él tiene en el coche, que también tiene que ver con lo que quiere el piloto. O sea, todo está muy interrelacionado. Pero aquí ya, haciendo un poco de trabajo de hemeroteca, no sé si te acuerdas del año pasado, que ya comentamos que Norris tenía problemas para meter el coche del McLaren en curva. Y ya empezaron a salir estos términos de curva en V, curva en U. Pues Lando Norris, en su forma de pilotar, y esto es algo que también dijo después del Gran Premio de China, él entra muy fuerte en la curva y como que pega el volantazo un poco más pasado el vértice, ¿vale? Eso es lo que sería una curva, un giro, una trazada en V. Es decir, tú entras muy fuerte y luego metes mucho volante. Entonces estresas muchísimo los neumáticos delanteros. ¿Qué pasa? Que con todo esto de esta nueva arquitectura del anti-dive y tal, lo que he dicho, el tren delantero pierde agarre, entonces el tren delantero pierde sensibilidad y Norris está teniendo muchos problemas para llevar el coche al límite de la forma que él querría llevarlo al límite, que es con su estilo, como decía, metiendo mucho volante. Entonces el tren delantero no le responde y por eso le vimos, por ejemplo, cometer muchos errores en la curva de la horquilla en China, porque llegas al tercer sector con los neumáticos ya al límite porque estás terminando la vuelta y no le respondía al coche. Y le vimos cometer errores, creo que en 2 o 3 vueltas de clasificación. Sí. Y al final, incluso la última la acabó anulando. Incluso Andrea Stella ha hablado de esto diciendo que están teniendo problemas para exprimir al máximo el coche a una vuelta, sobre todo por parte de Norris. Entonces, como que todas estas declaraciones, tanto de piloto como de parte técnica, apuntan a que, bueno, los problemas que estamos viendo a Lando Norris es un poco que no acaba de adaptar su estilo de conducción o lo que él quiere a cómo el McLaren necesita ser tratado. Y Piastri, en este sentido, parece que se adapta más. Le pasa más en clasificación porque como tienes que ir al límite, como vas a tope, pues es más fácil que surja este error. En carrera, como vas más gestionando, pues le debe ser más cómodo. Esto es una deducción también que saco yo, basado en sus propias declaraciones. Y realmente poco más que decir, pero como decía, son problemas del primer mundo. Me refiero, estamos aquí hablando de que a Norris le cuesta meter este coche, que es un pepino, y luego ves a Alonso que parece que en cada curva se le va a desmontar el Aston Martin. Entonces, lo que digo, problemas del primer mundo, es el pequeño punto débil que tiene McLaren ahora mismo con el tema de la suspensión, que se ha hablado mucho de este tema, porque al final muchos equipos han dicho que ellos no le veían beneficio a ser tan agresivos por esto que decía, porque al final sí, mejoras la aerodinámica del coche, pero pierdes en otros aspectos a lo mejor. Entonces hay que encontrar esa solución de compromiso. Por ejemplo, un Ferrari que ahora entraba con el pull rod, pues, ostras, a lo mejor es un salto muy grande. De hecho, luego hablaremos de Ferrari, que se les ha visto a los ingenieros ahí husmeando en la suspensión delantera de McLaren y tal. Y esto es todo realmente a nivel noticia de McLaren. Y ya te digo a ti que supongo que los vas a poner muy arriba para este fin de semana. Sí. A ver, por lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Quien tiene un buen coche tiene un buen coche, independientemente de que le quites alguna cosa o lo que sea. Entonces, por mucho que a lo mejor este circuito, por ser mucho de curva media rápida, y después también teniendo las zonas de alta velocidad de la recta previa a la 130R, al igual que también la del primer sector, yo imagino que aún así McLaren funcionará bien overall. Entonces, sí que es cierto que tengo la sensación de que irá bien. Si va a destacar más Piastri o Norris, no lo sé, si te soy sincero. Norris ha salido en declaraciones diciendo que ha aprendido mucho de esos 2 primeros GPs,
y que de cara a los siguientes pues se tomarán o serán las cosas de una manera distinta. Esto es lo mismo que se dice siempre, entonces no sé si realmente se va a ver un cambio o no se va a ver un cambio. Yo creo que Piastri ahora mismo, por lo que acabas de comentar de cómo tomar las curvas y demás, aprovecha mejor las ventajas que ofrece el coche de base, de serie, ¿vale? Que sería lo de salir con mejor tracción y demás y hacer la curva más en U que no tanto en V. Entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede. Yo creo que tiene más favoritismo, que puede salirle mejor las cosas a Piastri, pero repitiendo siempre lo mismo. Si Norris clava la vuelta y le pasa por delante en quali, veo difícil que Piastri sea capaz de adelantarle, por el simple hecho de que Norris, por norma general, es más rápido. Hay una última cosa del mundo McLaren que pasó la semana pasada, que es que se vio a Valtteri Bottas Sí. dar vueltas en Montmeló con el McLaren de hace un par de años. Y claro, la gente se quedó como, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues al final Bottas, McLaren usa motor Mercedes y ya sabéis que hay un poco de amigueo a veces entre los equipos en este sentido y parece que le han cedido a Bottas también como tercer piloto. Yo me imagino a Bottas, a Toto Wolff dándole una libretita diciendo, oye, tú todo lo que veas, apúntalo, que al final son los test estos TPC que te conté al principio de temporada con coches antiguos que habían reducido la distancia de kilómetros, o sea, que habían cambiado la normativa. Pues fue uno de estos test en Montmeló. No sé exactamente qué conclusiones puede sacar Bottas con ese coche, pero ahí lo vimos y fue llamativo verle con el mono de McLaren y pilotar el McLaren. Sí, sin duda. Bueno, pues con todo esto avanzamos al que es ahora mismo el segundo equipo de la tabla, que es Mercedes. Entonces, bueno, yo, para comentar muy básicamente de Mercedes, Russell está fuerte, se le ha visto fuerte, ha quedado tercero en ambas carreras, tanto en la de Australia como también en la de China. Mercedes se ve mejor y más estable de lo que se le ha visto en años anteriores. Parece que la ventana operativa que tienen es más ancha. Y a raíz de esto, pues también espero que funcionen relativamente bien aquí en Suzuka. Yo solamente comentar, ya no por parte de Russell, sino por parte de Antonelli, que sí que es cierto que está haciendo una buen inicio de temporada, y más teniendo en cuenta que es un rookie. Lo que yo no termino de entender por eso es ese masivo tren del hype que he visto en otros sitios y en otros medios de comunicación, diciendo que es una estrella de revelación, por el simple hecho de decir tú, sí, no lo he hecho ni mucho menos nada mal, y más teniendo en cuenta que, uno, la carrera en Australia era complicada por el tema del asfalto y que estaba todo mojado, y después, por otro lado, que en China sí que es cierto que acumuló daños a raíz del accidente que tuvo Leclerc y Hamilton en la primera vuelta, pero oye, tampoco ha hecho nada del otro mundo, simplemente ha tenido también que se le han alineado los astros y ha terminado en posiciones más elevadas de los que seguramente hubiese terminado si las cosas no hubiesen cambiado. Pero bueno, lo digo más que nada porque es como que se tiene que equilibrar un poco el karma de toda la gente se sube en la Antonellineta y ¿cómo le dije el otro día? En Antonelli Musin. Mira, esto lo digo bien, pero lo de justo injusto no lo sé decir. Bueno, pues eso, toda la gente que se sube a este carro, que yo decir, sí, lo está haciendo bien, pero a mí, por ejemplo, hay otros rookies que me están impresionando más a día de hoy que Antonelli. Bueno, pues ya queda claro, fan de Norris, hater de Antonelli, porque después de este discurso, a ver cómo remontas esto el resto de la temporada. Dos cosas que decir. La primera, respecto a Mercedes, hay declaraciones interesantes de Toto Wolff acerca del estado actual del coche. Lo que has dicho tú, han conseguido un coche muchísimo más estable, o una base mucho más estable, y el equipo como que siente que puede construir algo, o sea, que tiene una buena base para empezar a construir algo el resto de temporada. Lo único, en China ya se les vio muy fuerte, sobre todo a Russell, en toda esta sección de curva rápida del segundo sector. El Mercedes iba muy bien y Russell ahí era muy competitivo. Suzuka, como he dicho, es un circuito de mucha curva rápida, así que en principio podría ser un circuito que no les vaya nada mal. El único punto es, vamos a ver de verdad, se va a poner a prueba de verdad el tema de la gestión de la degradación, que ya sabemos que Mercedes lleva sufriendo de esto los últimos años y el año pasado aquí sufrió muchísimo. El coche ha evolucionado mucho con respecto a cómo estaba el año pasado, cuando se vino a Japón, cuando se corrió en Suzuka,
Y ahora mismo las sensaciones son bastante más positivas, así que yo no descarto volver a ver a Russell peleando por el podio. Les falta esas pequeñas décimas, como dijimos el otro día, para realmente poder luchar por McLaren, y ellos lo saben. Pero el coche está ahí. No van a traer actualizaciones todavía de momento, siguen trabajando pues en configuración del coche y van a exprimir el rendimiento del coche así, ahora mismo. Y tema Antonelli, después de tu discurso contra su. Para compensar, no. Vamos a llamarle tu discurso para compensar tal vez el hype excesivo, o que tú consideras excesivo, acerca de lo que ha hecho Antonelli. A ver, espera. Antes de entrar tú. No es hate, es compensación. No. Y me haría también mucha ilusión que rompiese el récord que tiene ahora mismo Max Verstappen del piloto más joven que ha ganado un GP. Le queda este GP para poder romper ese récord. Entonces, yo, todo mi ánimo con Antonelli y deseándole lo mejor. Simplemente es que Claro. creo que no merece el hype que lleva ahora. Tira la piedra y luego pide perdón. Ah. Muy bien, Jordi. No, de Antonelli, yo creo que sí que está haciendo un buen trabajo. Lo que me pareció, que ahí estoy de acuerdo contigo, lo de que se llevara el mejor piloto del día el otro día en China, que luego salió lo de que tenía daños, pero cuando se realizaron las votaciones no se sabía. Entonces la gente no votó en base a eso. Votó porque le pareció que lo que había visto estaba bien. Y yo creo que Antonelli estuvo bien, pero no estuvo sobresaliente. Y ahora vamos a ver en Suzuka, que es un circuito muy exigente, muy técnico, bueno, pues tiene una oportunidad para seguir aprendiendo. Además va a tener 3 sesiones de libres en seco para seguir adaptando el coche. O sea, Antonelli progresa adecuadamente, lo cierto, y le deseo mucha suerte en su próximo examen de matemáticas, que le vi el otro día en una entrevista que decía que seguía yendo a clase y que tenía que seguir presentándose a exámenes y tal. Digo, ya tiene que ser difícil bajarte, o sea, bájate tú del Mercedes, termina la carrera en Suzuka y ponte a preparar tu trabajo para la exposición de la célula eucariota. ¿Sabes? O sea, el contraste tiene que ser espectacular. Claro, porque ahora mismo está en bachillerato. A ver cuál he escogido, ¿sabes? Pero bueno. Claro. En fin. Vamos a ver qué tal lo hace Mercedes. Saltamos al tercer equipo, que es Red Bull. De Red Bull Bueno, hay mucho que comentar, ¿vale? Mayoritariamente del otro piloto, no del primero y del principal. Del primero y principal solamente decir que el tío no está contento. Y de no tener a Max contento, yo creo que es muy, muy mal augurio. Porque Leclerc sí que tiene Ferrari en las venas. Max Verstappen, yo creo que en el momento en el que Red Bull no le puede ofrecer un coche ganador, por mucho que sí que es cierto que lo admiren y lo hagan todo a raíz de su modo de conducción y todo lo que tú quieras, yo creo que va a considerar otro sitio. Entonces, sí. solamente decir que no está contento Ya se habla. y que no le pareció bien lo que se ha hecho con el segundo piloto, obviamente. Y hablando de esto, ¿vale? Estrenamos a Yuki Tsunoda, encima con esta Super Livery, en honor también a el último año de colaboración de Red Bull con Honda, que ver qué es lo que depara. Es decir, ¿qué es lo que esperas tú? ¿Cómo crees que va a ir su fin de semana? Claro, es que con Tsunoda no es ya el fin de semana, es el resto de la temporada. ¿Dónde ponemos la línea con Tsunoda? Evidentemente hay que esperar cómo rinda, y este discurso o esta conversación la vamos a tener bastantes veces a lo largo de la temporada. Me ha hecho mucha gracia de Tsunoda. Me encanta cómo está llevando esta situación, al menos de cara al público. Porque en entrevistas tengo tres libres para ponerme a tono, para poner el coche de una forma que se adapte a mi forma de conducir. Entonces, en los primeros segundos libres espero estar un poco perdido, pero en el tercer libre voy a estar a tope. Y decía como, mira, yo agradezco que la gente esté teniendo como mucho margen ahora mismo porque entienda que subo al coche en la tercera carrera. Pero dice, no, presionadme, que yo me lo pecheo. Prefiero así y haré lo mejor posible. Luego a lo mejor no me sale, pero así daré lo mejor posible. Y me hace mucha gracia esa actitud ante esta situación que para mí me parece que tiene un papelón, por lo que digo. Porque ¿dónde pones la línea ahora tú con Tsunoda? Me refiero,
Es lo que dijimos ya el otro día, tampoco quiero repetir todo lo que dijimos porque ya tenemos un vídeo muy largo hablando del tema, pero ahora sí Tsunoda empieza a hacer mejor rendimiento que Lawson, porque no es muy difícil, pero tampoco algo excelente, me refiero. P10, P9, sí, está sumando puntos, pero al final lo de justificar este cambio por luchar por el Mundial de Constructores, pues es que no vas a luchar por el Mundial de Constructores. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Echar a Tsunoda también? ¿Y montar a un tercer piloto a mitad de temporada que va a tener que adaptarse? O sea, o de repente Tsunoda tiene un periodo de adaptación súper corto, que ya ha dicho que sí, que las sensaciones que le dio el Red Bull cuando lo probó en Abu Dhabi eran buenas, que se adaptaba bastante a su estilo de conducción, pero de ahí a probarlo en carrera vamos a ver la historia. Pero eso, o consigue de repente rendir, o a poco que no rinda excelentemente, vamos a tener este debate constantemente con Red Bull. Entonces, ¿qué espero yo de Tsunoda? Yo espero que sea feliz. Ya está. Es lo único que quiero de Yuki ahora mismo. Porque tiene una enzima terrible y molaría mucho que le poseyera Kobayashi y se marcara el gran premio que tuvo Kobayashi en 2012, que acabó en el podio, y de repente viésemos a Tsunoda ahí luchando por el top 5. Eso sería increíble. Sí, sí, sí. A ver, ha sido el mismo, quien ha dicho que apunta al podio. Sí, por eso. El Está a coche, tope. me da igual que vaya mal, me da igual lo que me diga la gente, yo voy a por el podio y todo lo demás es un fracaso. No lo sé. Mira, yo sinceramente creo que un P10, por lo menos para esta primera carrera, es un éxito. Después, Sí, estoy totalmente. contigo en que si nos tenemos que quedar aquí, no ha tenido absolutamente ningún sentido la decisión que ha tomado Red Bull. Que ya de por sí, y ya tenemos lo que dices tú, un vídeo hablando sobre ello, no tiene La ningún tiene. sentido por donde la cojas. Pero es que, visto en reversa, tampoco lo tendrá. Porque si por lo menos dices, yo qué sé, ahora de repente Tsunoda está quedando top 5 en todas las carreras, pues dices, oye, muy bien, la decisión no tenía ningún sentido en ese momento, pero la has tomado correctamente porque no parecía que Lawson se pudiese poner por lo menos a esta altura a corto plazo. Entonces, muy bien, muy bien. Pero es que creo que a reversa tampoco. También vamos a ver que no va a tener demasiado sentido. Pero bueno, primera carrera yo sí que creo que llegar a los puntos es un éxito rotundo. A posteriori, mínimo tendríamos que verlo top 5 para que tuviese cierto sentido la decisión que he tomado. Pero bueno. Claro, y aquí el foco este fin de semana va a estar en la batalla con Liam Lawson, que ahora Lawson se va a subir a un coche mucho más dócil y hablaremos luego de esto. Entonces, quieras o no, va a ser inevitable la comparativa entre lo que hace Tsunoda con el Red Bull y lo que hace Liam Lawson con el Racing Bulls. Pero antes de entrar en eso, que ya lo hablaremos cuando lleguemos a Lawson, dentro de probablemente 40 minutos, dos cosas que quiero comentar. Una, ha salido Helmut Marko diciendo que el que frustró el ascenso de Tsunoda a Red Bull fue Newey. Me encanta cómo le tira la pelota. Diciendo que por el accidente que tuvo Tsunoda en 2022 con Gasly en Silverstone, que se estampó con él y provocó debris en la pista y dañó el coche de Verstappen y no pudo luchar por la victoria, ¿vale? Como que Newey se enfadó mucho y que a partir de ahí como que lo cruzó. Y digo, vale, venga, va. Lo siento, no me lo creo, Helmut Marko. Me parece a mí que estás ahora un poco ya como... No, yo lo hubiese subido. Cuando hace 6 meses decías que no era piloto para subirlo primero a Red Bull. Pero vale. Y luego, nada, del Red Bull. Cosa técnica rápida. Porque sí que es cierto que el RB21 sigue siendo un coche muy difícil de conducir y han estado hablando en prensa y algunas declaraciones que han soltado es que están trabajando en tema de suspensiones del Red Bull. ¿Por qué? Porque parece ser que el coche como que no absorbe para nada bien las irregularidades del trazado, como que rebota mucho cuando hay baches o con los pianos, algo que ya pasaba el año pasado realmente. Y eso hace que al final el coche pierda mucho rendimiento aerodinámico. Perdón que me he atascado ahí un momento. Pierda mucho rendimiento aerodinámico. Y lo que es importante es que de cara a esta carrera y las dos siguientes, el coche en principio va a ser el mismo. Helmut Marko ha dicho que las actualizaciones vendrán en Imola o como mucho alguna cosa llegará a Jeddah, es decir, dentro de 2 semanas. Así que de momento, tanto Verstappen como Tsunoda tienen lo que tienen. Veremos si siguen jugando al Frankenstein con te traigo un morro
un morro para Tsunoda, un morro para Lawson, iba a decir, para Verstappen y alerones con diferente carga aerodinámica en la parte trasera. Vamos a ver qué Mr. Potato nos traen Sí. este fin de semana. Sí, sí. Y antes de saltar al cuarto equipo, que repito, no es Ferrari, solamente decir y mencionar que está muy guapa la livery, ¿eh? Así Eso te iba a blanca. decir, ¿qué pensabas? Así blanca, es decir, para mí, cuando después a media temporada hagamos el update del ranking de liveries, yo la voy a poner muy arriba, ¿eh? Me parece muy, muy, muy bonita. Sí que es cierto. Sí, es bonita. Sí que es cierto que la livery que vimos en Turquía, diré que fue en Turquía, ¿no? Sí. ¿Verdad? Esa blanca, para mí esa Sí, no tiene rival, porque realmente el blanco con el azul queda muy bien, y encima si le metes algo de rojo y amarillo, que esto, por ejemplo, el de Visa Cash App con el verde y demás, para mí pierde, pero es muy, muy bonita, ¿eh? Te iba a decir que creo que no lo han hecho porque si no ya directamente parece que están metiendo 4 Racing Bulls en pista. De hecho, que no te extrañe que el Red Bull este fin de semana sea otro Racing Bull y no lo sepamos. Pero bueno, avancemos. Sí. De Williams, ¿qué nos traes? Porque hay comentarios, ¿verdad? De Williams, a ver, no hay mucho comentario, pero evidentemente hay comentario. Ya sabéis que cualquier cosa que se pueda decir en un minuto la voy a decir en 5. Entonces, de Williams, creo que vas a estar de acuerdo conmigo y vas a estar muy contento que están teniendo un buen inicio de temporada. También un poco beneficiados por este fracaso que tuvo Ferrari en el Gran Premio de China y ahora mismo se encuentra en esta posición. Un poco de rebote. Pero hay que decir que las sensaciones son positivas, al menos cuando hablamos de Albon. Por la parte de Sainz, ya lo dijimos, que no estaba encontrando ritmo en el coche, que él mismo no acaba de entender qué había cambiado con respecto a Abu Dhabi. Y entonces, algo que pasó la semana pasada es que James Bowles se grabó un vídeo explicando que ambos pilotos usaban el mismo chasis. ¿Por qué? Porque empezó a montarse en prensa como la conspiración o el rumor, llamadlo como queráis, de que Sainz realmente estaba usando un chasis reconstruido de los accidentes de Colapinto y que no. Bowles salió diciendo que era el mismo chasis para los dos, que era una evolución del año pasado, pero que no es que Sainz tuviera un coche peor ni nada por el estilo. Aquí ya cada uno que se lo crea si quiere o no. Pero aun con todo creo que estamos los dos de acuerdo. Las sensaciones no acabaron de ser del todo buenas con Sainz, pero sumó ese punto en China. Y ahora, pues en Japón, lo mismo que he dicho un poco con Antonelli, tiene 3 sesiones de libres en seco para acabar de exprimirle todo lo que pueda a este Williams, que el único punto débil me refiero para las expectativas de este equipo, que es pelear en la zona media, sí que les vimos sufrir un poco a nivel de gestión de neumáticos. Venimos a Suzuka, que esto va a ser la parte más dura del fin de semana, vamos a ver si consiguen adaptar el coche para rendir bien. Pero creo que el paquete aerodinámico de momento se está mostrando como que es sólido, por lo que hemos visto tanto en China como lo que hemos visto en Australia, así que yo les sigo viendo como candidatos a puntos. Sí, no, y encima por delante de Ferrari. No, yo solamente voy a añadir un punto, ¿vale? Y es que, y ahora lo mejor es que lo podemos decir defendiendo nuestra nacionalidad en el sentido de que no parece que estemos atacando a otra gente, ¿vale? Que es el hecho de que basta con el tema de las conspiraciones y de las teorías y de decir que si sabotean o no sabotean. Sainz está teniendo una mala temporada o un mal inicio de temporada. Y hasta que no haya unas pruebas fehacientes, en plan de que realmente se demuestre y se salga a decir de, oye, sí, estábamos probando un chasis experimental, o oye, sí, se ha hecho X cosa, o lo que sea, no hay excusa. Simplemente Sainz ha tenido unas muy malas 2 primeras carreras y ahora tiene que demostrar que todo el hype que se construyó alrededor de él y todo lo bien que lo ha hecho en Ferrari, en McLaren y también en su época en Renault, está justificada para su nuevo camino en Williams. Entonces, no hay excusa. Nosotros no creemos que haya excusa. Así que por favor, tampoco nos vengáis diciendo esto porque no la hay. Y vamos a ver. Llevamos 2 carreras, calma. O sea, que son 2 carreras y ya sí, está. O sea. Exacto. Es decir, son 2 carreras, aún hay margen.
y que no empecemos con las conspiraciones porque no tienen sentido. No las tenían con Checo Pérez y tampoco las tienen sentido con Sainz. Entonces, vale, Sí. ya está. Solamente comentar esto. Vamos ficha. Y nos vamos al quinto mejor equipo, que es Ferrari. Es que voy a continuar diciéndolo hasta que las cosas se equilibren y vuelvan al rumbo que le toca, pero es que me hace mucha gracia. En fin, antes de entrar en opinionística y qué pensamos de los pilotos y demás, si quieres, Guille, lanza el chorreo de información técnica. Vale, porque ya comentamos bastante después del Gran Premio de China con las 2 descalificaciones, que no voy a entrar otra vez a explicarlo porque ya lo hemos explicado holgadamente en previos vídeos, pero sí que es cierto, que ya lo comenté también, pero ha habido actualizaciones respecto al tema, que el tema de la descalificación de Hamilton por la altura del coche, hombre, destaca pues o deja expuesto el problema que ya habíamos estado comentando que tiene Ferrari este año, y es esta pequeña ventana operativa para que el suelo pueda rendir en su máximo rendimiento, digamos. Ya lo dijimos que en Australia tuvieron que subir la altura del coche de cara a la carrera por miedo a desgastar demasiado el fondo, sobre todo en esta zona de enlazadas, la 9 y 10 famosas de Australia, que son súper rápidas, y ya vimos que ahí perdieron un montón de ritmo. Y para China es cierto que las cosas pintaron algo mejor, pero a la hora de estar tocando reglajes de cara a la carrera, pues perdieron mucho rendimiento, sobre todo en cuanto a Hamilton. Y además con la descalificación, pues ya ni te cuento. El tema, y ahora vamos aquí a la información más nueva que hay respecto a Ferrari, es que todo este problema con la altura del suelo les hace perder mucha estabilidad en la parte trasera, que ya lo estuvieron sufriendo en Bahrein, y vamos, que les falta encontrar la combinación para no perder ese tren trasero constantemente, que esto ya lo dijo Leclerc cuando estaba intentando atacar a Russell en China, no sé si te acuerdas, que decía, es que sale como un misil de aquí y no le puedo seguir, porque a mí me cuesta mucho más salir rápido de esta curva. Entonces, lo que decía antes, que se vio también a los ingenieros de Ferrari observando al McLaren, no sé si era de Norris o de Piastri, observando la suspensión delantera, creo que hay una foto por ahí o no sé. Sí, esa, correcto. Y nada, llama la atención como están comentando. Entonces, la conclusión de todo esto es que reconocen que tienen mucho trabajo que hacer, pero lo que creo que es importante es que Leclerc, por ejemplo, la sensación que da, o los propios Frédéric Vasseur o Loic Serra, cuando hablan, reconocen, o al menos son positivos, con que el ritmo, el coche es rápido. Ya lo vimos en la sprint de China, ya lo vimos en la clasificación de China, en la sprint me refiero. El coche es rápido, simplemente tienen que acabar de cuadrar las cosas y también que, bueno, pues que no acaben los 2 pilotos descalificados. Entonces, una de las cosas que va a hacer Ferrari es traer un suelo nuevo ya. Entonces, en principio se señaló Bahrein la semana que viene para traer este nuevo suelo, que además es un buen circuito porque es donde se hicieron los test, así que pueden como que comparar directamente el suelo nuevo con el viejo, aunque las condiciones climatológicas no sean las mismas, ¿vale? Y se llegó a rumorear ayer, y el día de hoy cogió bastante fuerza, que lo iban a traer justo para Japón. Que claro, es un circuito interesante por toda esta curva de media velocidad, alta velocidad, que es muy importante tener un tren trasero muy estable a la hora de pasar rápido por estas curvas y no perder el tren trasero, que el piloto tenga confianza, que el coche no se va a ir. Pero parece ser que al final, al menos la última información es que no, que volverán Bahrein y que lo que han estado haciendo es trabajar muchas horas de simulador para encontrar el setup óptimo para exprimir al máximo la velocidad de este SF25, que parece que está, pero que no acaban de cuadrar con todos estos cambios que han hecho de cara a principio de temporada. Y lo último que quiero señalar es, creo que está la foto del alerón delantero de Leclerc, que esto es una cosa anecdótica, digamos. Claro, se rompió el endplate del alerón delantero y todos vimos cómo flectaba muchísimo el alerón delantero. Y simplemente es para destacar lo que llegan a flectar estos alerones ahora. Cómo Ferrari se ha entregado 100% a la flexión del alerón delantero, porque en México de hace un par de años a Leclerc también se le rompió el endplate y he intentado rescatar así un fotograma que se le viera. Fíjate lo que le flecta en China en recta, fíjate lo que le flecta en México, que no le flecta nada. Fíjate la comparativa entre lo que pasó hace una semana en China y lo que pasó hace un par de años en México, de cómo este alerón delantero ahora tiene una flexión brutal. Y vamos a ver de cara al Gran Premio de España cómo esto puede cambiar o no. A lo mejor encuentran una forma de mantener esta flexión y pasar los nuevos test de la FIA. Pero bueno, que Ferrari tiene mucho trabajo que hacer, pero
el potencial está ahí, solo tienen que desbloquearlo. Ahora mismo son como Son Gohan en Dragon Ball. Está el potencial, Yo veo más un pero hay que Krillin, ¿eh? sacarlo. Bueno, Es broma, es broma. A ver, Ferrari ha tenido mala suerte, ¿vale? Básicamente. Sí que es cierto que han decidido o decidieron apostar por un cambio de concepto importante y más teniendo en cuenta que se venía un cambio de reglamento el año siguiente. Entonces, esto fue una apuesta, pero hemos visto que esta apuesta es acertada por el GP de sprint que se marcó Hamilton. Es decir, el ritmo está, tal como tú dices. Lo único es que se le alineen un poco los astros y después que no tengan mala suerte. Y digo mala suerte porque las dos descalificaciones son por errores que podrían haber sido evitados y que son relativamente tontos, pero fue mala suerte. Fue mala suerte el tema de el cambio de, bueno, lo que sucedió con el alerón de Leclerc y después también todo el tema del combustible, también con ese cambio de setup o lo que es previo que hizo que después también se le desgastase el coche Hamilton. Es decir, fueron muchas cosas y fue mucha mala suerte, ¿vale? Que después entraremos también en el rey de la mala suerte aquí, que es Fernando Alonso. Pero, independientemente, yo creo que Ferrari está bien, ¿vale? Y lo vamos a ver bien también en Suzuka. Entonces confío bastante en que se van a poder rehacer y que van a hacer un buen GP y por fin de una vez olvidarse de estar en quinta posición. Y lo veo bien tanto por Leclerc como por Hamilton. Hamilton sí que es cierto que tuvo una carrera peor en comparación a Leclerc, pero viene de haber ganado el GP de Sprint. Entonces ya se ha estrenado con los tifosis celebrando un título, aunque sea un título un poco falso, ¿vale? Un pseudo título. Bueno, quien dice título, perdón, me refiero al del GP. Y después también hemos visto un Leclerc que parece que ha recuperado un poco su ritmo después de la carrera del otro día y que encima la hizo con una pierna rota, ¿vale? Con una lesión, que es el tema del alerón, que hemos comentado antes. Entonces, para simplemente... para concluirlo, solamente decir que Ferrari creo que están en el buen camino y después que tanto Leclerc como Hamilton van a continuar haciéndolo bien y obviamente sacando resultados y por fin olvidándose de esta quinta posición. De estos cuatro al final la diferencia va a ser el que gestione mejor los neumáticos, el que sufra menos por el graining, que ya lo hemos dicho que el circuito de mucha curva rápida puede pasar como en China, que se forme este graining, que por ejemplo a Norris también le dice que es algo que le afecta mucho por su estilo de conducción, pero no quiero volver a entrar en McLaren otra vez. Y esa para mí va a ser la clave definitiva de cara a la carrera. Pero pasamos ya a Aston Martin, ¿no? Toca ya, me parece. Esta vez no nos lo saltamos, ¿no? Ya te gustaría, crack. ¿No? No, toca Haas. ¿No? Vaya. Creo que sí, no lo he obviado, pero yo diría que efectivamente toca Haas, después viene Aston Martin. Entonces, de Haas... Duro. Sí, duro. Pues destacar principalmente la livery, entre otras cosas, ¿vale? Que ahora nos comentarás. Pero simplemente desde un punto de vista de diseño y estético, la verdad es que bastante chulo. Mientras que Red Bull ha optado más por la bandera de Japón y da una sensación medio samurái, Haas ha optado por la época de las flores, que ahora mismo también empieza en Japón, con la Sakura. Entonces, bastante chulo, o por lo menos a mí me gusta. No tanto como la del Red Bull, pero sí que me gusta más. Y después claro, para el que se pregunte, bueno, sí. Es decir, para que se pregunte por qué tiene una libre especial en Japón, es por esta alianza que tiene ahora técnica también con Toyota, que ya sabéis que está metiendo otra vez la cabeza en la Fórmula 1 y que es como aliado técnico de Haas. Entonces, indirectamente hay como un pique entre Red Bull, Honda y su livery y Haas y Toyota y su livery, a ver cuál de las dos es más bonita. No sé si hay pique, pero yo me lo quiero inventar. Entonces... Al final, que cada uno opine cuál de las dos le guste más. A ver, entre Honda y Toyota ha habido pique a lo largo de la historia del motor. Sí, claro. Así que tranquilamente... rivales. Exacto, así que tranquilamente podría ser eso. Y a nivel de pilotos, ¿vale? Después tú ahora entras en el tema técnico. Venimos también de un GP de China con un muy buen resultado tanto de Ocon como de Berman. Me imagino que esto se va a trasladar aquí también. Ambos son muy buenos pilotos, ya se ha demostrado más de una vez, aunque Komatsu dudase un poco de Berman después del primer GP de Australia, completamente innecesario el comentario que hizo, que no hace falta recordar ahora mismo. Y
Y nada, a ver si mantienen el ritmo o no. Hemos tenido un GP que ha funcionado exageradamente mal y que pensábamos que volvía a ser el Haas que tuvimos con Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Mazepin. Exacto, a ser un coche realmente competitivo que adelantaba a un Mercedes. Entonces, vamos a ver qué tipo de coche nos traen este fin de semana. Claro, y a esto va, precisamente, a esto va lo que podemos hablar ahora, que ya sabemos un poco, hay luces y sombras respecto a estos problemas de Haas o a esta variabilidad en el rendimiento de Haas. Y es que habló Komatsu la semana pasada diciendo que el problema que tienen es, sorpresa, rebote en curva rápida. Esta inestabilidad en curva rápida que, por ejemplo, sufrió Ferrari el año pasado. Entonces, llama un poco la atención cómo lo explicaba en la entrevista diciendo como, sí, vimos algo en los test con Ocon y tal, pero no le dimos importancia. Y ahora llegamos a Australia y de verdad vimos que el problema era mucho más grave de lo que pensábamos. Entonces, de cara a China parece que consiguieron paliar un poco este efecto. Además, en China no se sacaba tanto tiempo en esa zona de curva muy rápida, porque al final es lo típico de este límite que ya comentamos el año pasado con Ferrari, de a partir de los 250 kilómetros empieza a aparecer este porpoising. También creo que tiene un poco de relación con que las simulaciones en túnel de viento, los ensayos en túnel de viento, están limitados a 250 o 200 por ahí, y son maquetas a escala, no es con el coche a tamaño real. Entonces parece ser que cuando se superan esas velocidades empiezan a pasar cosas que a veces no son capaces de ver en túnel de viento. Y como en Haas, Bahrein, y como en Bahrein no llegaron a superar Claro. los 200 por hora porque decidieron hacer la vuelta más 8 segundos más lentos que todos los demás. Claro, lo cuenta como, sí, no, Ocon dijo que pasaba algo, pero bueno, tampoco nos pareció relevante. Entonces, a lo que voy, se decía que iban a traer un solo nuevo aquí en Japón. Luego lo que he leído es que van a traer pequeñas actualizaciones para intentar paliar este efecto. Entonces ahora mismo Haas es una moneda al aire. Puede que solucionen el problema y veamos el Haas de China, o puede que el problema no lo solucionen y veamos otra vez el Haas de Australia. Elija. Surprise. Bueno, y con esto saltamos al siguiente equipo, que es el equipo de Lance Stroll. Y digo esto porque es el que ahora mismo carrilea todos los puntos del equipo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues mira, yo lo único que espero que no veamos sea un Fernando Alonso haciendo otra vez un DNF. Porque, madre mía, qué triste es verlo último en la clasificación, ¿eh? Aún no hemos mostrado ninguna clasificación con todos los pilotos. El motivo principal es que no me apetece verlo. Pero sí. Entonces, vamos a ver. Sí que es cierto que Aston Martin tampoco parece que tenga ahora mismo el quinto mejor coche, ni mucho menos, de la parrilla. No, diría que no hay nada, a no ser que lo desmientas ahora, nuevo para traer. Lo único que queda ver es qué es capaz de hacer Fernando Alonso con este coche. Porque ambos sabemos, y tú que nos estás mirando desde casa o desde donde sea también, que Fernando Alonso probablemente pueda llevar este coche más arriba de lo que lo puede llevar Lance Stroll. Entonces, veremos qué es lo que sucede. Sí, como has dicho, no van a traer nada para este circuito. Se ha dado una fecha desde el equipo Aston Martin, que es Imola. ¿Por qué Imola? Porque es el inicio de la gira europea. Se termina Bahrein, se termina Jeddah y empieza toda esta gira por Europa con un montón de circuitos por ahí. En mayo, con los Mónaco, Montmeló y tal. Bueno, Canadá está en medio, pero siempre Canadá está ahí molestando en este momento. Y es normal que los equipos traigan actualizaciones ahí. También son destacables declaraciones que hicieron la semana pasada, donde reconocían que no habían hecho todo el trabajo que necesitaban en los test y que ahora estaban aprovechando estos primeros grandes premios para hacer ese trabajo. O sea, que los libres 1, libres 2, libres 3 ya van a hacer trabajo específico de seguir aprendiendo del coche. Que también te digo, no sé a quién sorprende, ya lo dijimos en los test de pretemporada. Habían tenido problemas con los sensores, habían tenido problemas con la telemetría, habían tenido un montón de problemas. No habían rodado todo lo que aparentemente tenían que rodar y sí que se dijo lo de no, son unos test muy específicos y tal. Bueno, nos lo creímos todos, pero olía un poco raro. Y ahora pues han dicho esto y digo, bueno, pues es que tampoco sé a quién le sorprende. Pero al final es lo que decimos siempre. Estos grandes premios pues siguen aprendiendo. Ha entrado ahora Adrian Newey, pero el objetivo con todo este movimiento, esta infraestructura nueva, esta reestructuración, es la nueva normativa 2026. Aun con todo, parece que el coche pues puede seguir evolucionando a lo largo de la temporada, que es algo que no se descarta, aunque sí que es cierto que llegará un punto en que ningún equipo actualizará más. Hablando de Japón concretamente, yo
tengo expectativas rebajadas. No voy a, no voy a vender aquí humo. En China el coche sufría en curva rápida, en Australia también se le vio que sufría en curva rápida. He puesto aquí la comparativa con el Racing Bulls de Hadjar y con el Williams de Albon, poco para representar pues lo que digo, de que en curva rápida, tanto Alonso como Stroll, he puesto Alonso, pero podría haber puesto Stroll, en la curva rápida, las lazadas estas de China tienen que soltar el pedal del acelerador más que el resto y pierden velocidad, pues básicamente porque deben sufrir deslizamiento o porque si no pueden perder el coche. Entonces, vamos precisamente a Suzuka, donde hemos dicho que es todo curva rápida y curva media. O desbloquean o encuentran ese toque mágico que a veces pasa cuando estás tan al límite de encontrar esos reglajes clave que hace que el coche funcione, que ha pasado 1000 casos. Mercedes ha sido especialista históricamente de hacer esto. Incluso Aston Martin a veces lo ha hecho alguna vez. La gente se acordará de Brasil 2023, cuando de repente ese coche hizo podio. Mágicamente. Entonces, bueno, no es descartable que estén ahí luchando por puntos, pero yo creo que el objetivo ahora mismo es terminar la carrera. Sí. Siendo realistas. Para Alonso yo creo que ahora mismo sí. Si no, ya empezaremos a entrar dentro de un meme demasiado recurrente. Pero bueno, saltamos al octavo equipo, que es Stake, y lo más destacable es que se han tomado su nombre muy en serio por esta nueva livery. Que uno puede pensar, ostras, pero si se parece al antiguo Alfa Romeo. No, fíjate, hay marquitas de grasa. Típico de un trozo de ternera, o de un trozo de sashimi de atún, o de cualquier cosa por el estilo. En fin, no sé qué piensas tú de esta livery. Yo creo que probablemente sea de las más feas, por lo menos a mi gusto, que hemos visto esta temporada. Y es que la sacaron ayer, el día 1 de abril, como era el Día de los Inocentes en países anglosajones. Yo no descarto que digan que era broma. Ojalá. A mí no me acaba de gustar mucho. Pero bueno, mira. De las 3 que estrenan este fin de semana, para mí tenemos perdedora. Que he visto que hay gente que le encanta, ¿eh? Y al menos. También te digo, es que a mí la livery de Stake tampoco me gusta. Entonces, no sé si me gusta más esto. Sí. A mí no me gusta el verde negro este. Sí, ya lo he dicho. A mí no me acaba de gustar mucho. Eso ya lo sabemos, quiero decir, eso ya lo puntuamos. Pero ¿te gusta más esto? No lo sé, al menos es una especie de sashimi, ¿no? Sí. Si lo miras así, sí, es proteína. Y a quien no le gusta la proteína, ¿no? Pero. No sé. Que la gente opine. Me gusta ver qué piensa la gente de este tipo de deliveries. Venga. Y a nivel de pilotos y de equipo, pues nada, no hay mucho a comentar. En Australia sí que es cierto que funcionaron relativamente bien, pero se debe mayoritariamente a la situación con el coche, con el circuito. Y después en China estuvieron completamente desaparecidos. Hülkenberg cometió un error, Bortoleto también se fue para afuera. Y aquí lo único que se tiene que ver, que es lo que ya más o menos todo el mundo esperaba, es que van a ser el peor equipo de todos y se va a tener que evaluar a Bortoleto por cómo se compara con Hülkenberg, que ya sabemos que Hülkenberg es un buen piloto. Entonces, bueno, el peor equipo de todos, pero yo no creo que estén tan lejos y han metido el coche en Q2 alguna vez. Entonces, sí, pero podrían llegar a estar luchando ahí por. No les veo a lo mejor tan lejos. Ahora a lo mejor son ultra doblados 2 veces y estoy aquí invocando al gafe del canal. Pero yo creo que la sensación que están dando al menos es bastante más positiva de lo que realmente se esperaba a principio de temporada. Sí que es cierto que en Australia trajeron actualizaciones, que es algo que pasamos por alto. Trajeron esta nueva entrada en los pontones y que por eso puede que también las sensaciones fuesen mejor. No digo que concretamente por la entrada de los pontones, pero que sí que actualizaron el coche de cara a Australia. Ya sabéis que en esta zona los equipos trabajan mucho, pues generar zona de sobrepresión para desplazar la turbulencia que genera la rueda delantera. Y Stake pues parece que está trabajando en esa dirección también para mejorar el rendimiento de todo el paquete aerodinámico. No voy a entrar tampoco mucho más en detalle, pero que sí que hubo una diferencia con lo que vimos en los tests a lo que vimos en Australia y que por eso Stake parece que está algo mejor. Lo último es que Jonathan Whaley ha entrado oficialmente como jefe técnico del equipo, que se anunció hace un mes, pero que ha terminado el periodo de gardening. Por eso ha habido tanto anuncio, ¿sabes? Porque primero como que se confirmó, luego ha sido el gardening, luego se ha hecho como oficial. Ahora ya como que sí que ya el equipo Stake va cogiendo forma. Equipo Stake que será Audi el año que viene. Y de los pilotos no tengo nada más que decir. Por mí pasamos al siguiente equipo que ahora mismo ya ni me acuerdo quién es. Sí. Racing Bulls. Racing Bulls. De aquí hemos comentado no la mitad, pero casi,
ya hablando de Red Bull. Yo creo que lo más interesante es, uno, ver qué tal lo hará Lawson, un Lawson que en teoría se supone, o por lo menos por lo que se ha visto, tendría que estar medio semideprimido por la hostia que le han metido a boca abierta el equipo Red Bull de dirección, ¿vale? Al bueno, es verdad, hombre. Sí. Quiero decir, el pobre se ha llevado un buen golpe. Entonces vamos a ver cómo esto le afecta anímicamente. Sí que lo hemos visto en otros casos, en otras temporadas, a hacer una buena performance en el equipo de Racing Bulls. Un coche que ya hemos visto que es menos nervioso y es más estable que el propio Red Bull. Y aquí, como hemos dicho antes, creo que la batalla interesante ya no será tanto entre Lawson y Hadjar, que sí, porque queremos ver también cómo es Hadjar el rookie en comparación con el pseudo rookie que es Lawson, pero lo más interesante va a ser ver la batalla entre Lawson y Tsunoda, que también te digo, si vemos el mismo Lawson que vimos el año pasado, no te extrañe que a la que vea Tsunoda se lo coma con patatas, ¿eh? Le saque el dedo. Ya le sacó a Checo Pérez el dedo en su Gran Premio de casa. Cuidado, Japón. Sí, no. Cuidado que saque a pasar el dedo en Japón. Yo también te digo, tampoco voy a entrar ya mucho más en el debate de tema Lawson y tal. También te digo que expectativas contenidas o emociones contenidas si de repente vemos a Lawson muy arriba. ¿Por qué lo digo? Porque Lawson el año pasado ya demostró que no es mal piloto tampoco, y el Racing Bulls ya hemos visto que es quinto coche, al menos en ritmo de carrera. Luego, las estrategias y la vida les ha llevado a estar muy mal. Y el otro día ya lo dijimos, que se destrozaron la carrera y le pasó lo del alerón delantero a Tsunoda también. O sea, ha pasado un poco como Ferrari, que no están donde en principio parece que tendrían que estar. Entonces digo, si de repente Lawson se mete en Q3 o empieza a hacer un carrerón, digo, con tensión, porque el Racing Bulls también está mostrándose ser un coche bastante competitivo. Chapó por la adaptación rápida al coche, pero que ya que es el coche, es una evolución del coche del año pasado, me refiero, no es un coche tan diferente y es un coche más dócil, como tú has dicho. Entonces vamos a ver, y el pique va a ser el que decías tú, si queda por delante de Tsunoda y no. Pero que no quiero que de repente la gente diga, se han equivocado. No. Digo, bueno, si se han equivocado es por otras cosas, no porque de repente ahora Lawson haga P8. Quiero decir, perdona, la gente lo hará. Es decir, si Lawson queda por delante de Tsunoda, la gente dirá, se han equivocado, apocalipsis y todo lo demás. No, la decisión estaba equivocada en un principio. Punto. Es decir, Lawson no se lo tendría que haber quitado de allí, y menos a 2 carreras. Que se lo haga 10 aún, pero a 2 no tiene ningún sentido. Y después, lo que comentas, el coche es más tranquilo, tiene más experiencia, y Tsunoda salta en un Red Bull que apenas ha probado y que sabemos que es exageradamente nervioso. Entonces, que suceda que Lawson quede por delante de Tsunoda tampoco me extrañaría nada. De hecho, a mí lo que me sorprendería masivamente es un Tsunoda quedando por arriba de P10. Eso a mí me sorprendería, ¿ves? Eso sí. Pero bueno. Venga, vamos al pin y ya hacemos los pronósticos, que creo que ahí va a haber magia. Sí, exacto. Alpine, nada, NPCs, nada de broma. Gasly, ya le hemos visto que también con la descalificación y demás, pues mala suerte en ese sentido. No están tan lejos, no para estar últimos y de calle en la clasificación, ¿vale? Uh-huh. Y de Duhan, pues poco hay que añadir. Tuvo una mala carrera en China. Destacó muchísimo por prensa la batalla que tuvo con Hadjar, no creo que fuese destacable como tal, y encima se comió una penalización. Entonces, continúa en la cuerda floja, vamos a ver si construye su case en el motivo de por qué se lo tiene que defender en los próximos GPs. Y además de esto, Guille, tenemos un piloto nuevo, ¿no? Bueno, sí, que sé que la gente está esperando que bajen a Duhan del coche, y Alpine lo va a hacer, pero solo va a ser en los libres unos. Ya sabéis que tienen que dejar algunas sesiones de libres a sus pilotos rookies, y en este caso Alpine, que tiene chorrecientos pilotos reserva, pues le va a dar la oportunidad a concretamente su piloto japonés, Hirakawa, para rodar en estos libres unos, pero que nadie se emocione, que en los libres 2 volvemos a tener a Duhan. Bueno, se emocione o se alarme, no lo sé. Sí. Yo le tengo fans de habla. Yo le tengo cierto cariño ya también. Si no fuese porque si se baja él puede subir con la Pinto, como que haría campaña por Duhan. Sí. Simplemente por todo el hate que le cae constantemente. Pero no vamos a subirnos a ese tren. Muy bien. Pues nada, nos queda las predicciones y después también un último detalle.
que es repasar... Bueno, se nos está quedando muy largo en el vídeo. Simplemente si alguien quiere ver cuáles son los factos que ahora mismo existen en esta temporada, que pare el vídeo y los lea. Comentar que este va a ser el último GP en el que permitimos una predicción de toda la temporada, ¿vale? Porque ya hay demasiadas pistas. Entonces si alguien la quiere dejar, que la deje. Después también tenemos la propia pizarra... perdón, esta es la de los subs de la temporada. Y tenemos la de estos propios GPs, que yo tengo una que va sobre obviamente la batalla esperada para todo el mundo este fin de semana, que es que Lawson va a ganar a Tsunoda en la carrera del domingo. Y este es mi facto. Vale, o sea, ahora lo pongo, ¿eh? Sí, no te preocupes. No sé si traes tú uno también. Bueno, pensaba que fuesen saliendo. Vamos a apostar el podio y ya diré mis factos sobre la marcha. Venga, pues nos movemos para allí. Y si queréis dejar vuestro facto, por favor, en la zona de los comentarios. Ahora, podios y predicciones. Vamos 2-1 tú ganando. Recordemos que la semana pasada no acertamos absolutamente ni una. Entonces, vamos a ver si este fin de semana hay más suerte. ¿Quieres empezar? Venga, empiezo yo. Empiezo por mi P10, que va a ser para Tsunoda, que me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado actualizarlo con el traje de Red Bull, pero bueno. Como nunca se sabe de los pilotos de Red Bull y Racing Bulls cuánto duran, no voy a hacer el cambio. Entonces, aquí la pole se la voy a dar a Lando Norris. Creo que va a volver a... Perdón, estoy poniéndolo en tu sitio. Sí. Lando Norris. Creo que va a volver a recuperar esa pole. Entonces ya empiezo. P5 va a ser para Leclerc. Ojo, que ya no estoy poniendo los Ferrari muy arriba. P4 para Verstappen. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? P5 Verstappen, P4 Leclerc. Lo estaba viendo ahora y digo, me convence más así. Red Bull pincha. Piensa que si Tsunoda queda 10 y Verstappen queda quinto, tampoco están quedando tan lejos. No, que va, es un exitazo. Y entonces aquí ya no voy a arriesgar demasiado. Creo que necesito sumar puntos. Voy a poner un Russell Norris Piastri. Conservador. Estoy jugando a Marrategui, lo sé. Norris primero. Sí. Bueno, no sé si a lo mejor eso es arriesgado, ¿no? Es que no es que has dicho Russell Norris Piastri, entonces no sabía que... Norris Piastri Russell, perdón. Vale. Teniendo en cuenta que ahora esto no es un triple desde medio del campo, sino que estamos compitiendo, vamos a intentar ser un poco más realistas. Vamos a poner... Bortoleto P10. No, Albon P10. Albon P10. Vale. P5. Vamos a poner... ¿Quién ponemos P5? Muy dinámico esto. Sí, Hamilton. Justo has puesto al que no tenía... Al que no había puesto todavía, ¿eh? Ya verás tú. ¿Vale? P4. Vamos a poner a Leclerc. Bueno, no me gusta nada esto. P3 Verstappen. ¿Vale? ¿Y entre tus amores? No, ¿Mamá o papá? no, voy a hacer lo mismo que tú porque creo que vas a sumar puntos. Norris primero, Piastri segundo y Pole también se la voy a dar a Norris. Vale, bueno. Entonces yo, si vuelves a la pizarra de los factos, ya tengo que Lawson ganará su Tsunoda en carrera. Yo ya dije que me suscribía a Duhan Q2 hasta que lo bajen del Alpine, así que sigo poniéndolo. Sainz va a superar a Albon por primera vez. Esto ya es el primer triple. Y empieza la remontada de Fernando Alonso a Lance Stroll. Si alguien quiere añadir algo... Yo meto otra. Bortoleto gana Hülkenberg. En carrera. Vale. Pues con esto... Espera. Y un safety car.
Yo me estoy. Se me van Estás a ocurriendo punto- cosas. Quieres entregar el examen ya, pero dices tú espera, déjame que acabe de Sí, sí. escribir. Empieza a aparecer las típicas apuestas de habrá córner entre el minuto 15 Básicamente. y 22, sacado por un zurdo. En fin, bueno. Como siempre, este vídeo ha quedado muy largo. Agradeceros de todo corazón los que habéis llegado hasta aquí. Y nada, nos vemos dentro de poco en el post de la carrera del GP de Japón. Disfrutad del Gran Premio y como siempre, que gane Lando Norris. Un saludo. Y sed felices.